Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Cisneros. Muchas gracias por haber acompañado este canal durante este tiempo en el cual hemos llegado a 400 suscriptores. Ya sé que para algunos youtubers, pues esto es una cantidad insignificante, es lo que ellos obtienen en un día o algo así, pero pues para mí es algo importante y por lo cual decidí hacer este video en el cual me presento para que me vean, me conozcan, que pues soy fan de Hueso Colorado y a lo mejor quieren saber algo más de mí. Bueno, yo tuve contacto con esta música hace mucho tiempo, por ahí del año 2000 me parece, cuando yo era un adolescente inquieto. Y pues me gustó mucho la música de Megahertz. De hecho, en ese entonces me gustaba incluso más que a Rammstein. Yo sé que eso para algunos fans es una afrenta a Rammstein, pero pues me gusta más Megahertz, me gusta más Icebreaker que a Rammstein, ya que considero que estas dos bandas hacen música más para pensar, para la introspección, que pues Rammstein a veces considero que es un poco más como para adolescentes, para no decir algo que pueda herir las susceptibilidades de algunos. Y que pues como vi que en ese entonces, por ahí del 2012, ¿no? 2002, hace muchísimo tiempo no había traducciones de estas dos bandas, pues con el poquito alemán que sabía, que casi no sabía nada, con los traductores chafas que había en aquel entonces, pues intenté hacer una página de traducciones de estas bandas. Obviamente las traducciones eran mierda, realmente eran muy malas, pero que sentaron en mí una base para poder seguir aprendiendo alemán y así poder pues desarrollarme. Por desgracia esta página pues ya no existe porque estaba alojada en Geosites. A lo mejor ninguno de ustedes sabe lo que era Geosites, pero era como un lugar donde uno podía subir sus HTMLs y sus blogs antes de Hi-Fi y Metroflog, ese tipo de cosas. Existía Geosites. Estoy hablando de la prehistoria en tiempos de eh, mucha gente actual, pero bueno, eso existía. Entonces, pues por desgracia ya no pude mantener estas páginas de Megahertz y Icebreaker. No obstante, las traducciones, bien que mal, feas, gachas, pues ahí estaban. Y entonces, pues conforme pasó el tiempo, yo decidí estudiar relaciones internacionales porque dije, bueno, pues ya sé algo de alemán, algo de inglés, pues vamos a utilizarlo en algo que pues combine todas estas cosas. Y desde entonces me puse a estudiar relaciones internacionales en la UNAM. De hecho, soy LIC. Y pues también seguí mejorando mi alemán. Actualmente, pues como saldría en el meme de Homero Simpson, soy un intelectual muy inteligente. Pues, pues voy a sesiones de la biblioteca Goethe, del club de lectura, en el cual pues leemos un libro en alemán cada 2 meses más o menos. Y pues sí, requiere de uno andar nivel de C1 o C2 para andar entendiendo las cosas que uno anda leyendo. En cuanto a mi nivel de inglés, pues también creo que alcancé el C1, pero pues ahorita no lo he practicado y yo creo que me ando medio oxidadón en esa área. Y actualmente estoy estudiando algo de ruso. Yo sé que no es el momento más adecuado para aprender ruso, pero pues si no lo hago ahora, pues ¿cuándo? Como verán por mi
trasfondo, soy un fanático del ciclismo, de hecho lo practico con pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Me gusta salir a competir a lugares, pues, puede ser Veracruz, puede ser, pues en otros lados. Me gusta sentir la velocidad de andar en bicicleta. Bueno, regresando aquí a esto de Megahertz, Icebreaker, ¿por qué yo les llamo traducciones? ¿Por qué le escribo traducción y no le pongo subtitulado al español? Porque yo considero que, pues, la lírica es casi como poesía. Y yo soy como yo, Sergio, soy un filtro por el cual la lírica en alemán pasa al español. Y que, pues, de cierta manera hay algo mío, de Sergio, que va a la traducción. Y por eso les digo traducciones en lugar de subtitulado. Como verán, pues también no utilizo lo que son pues, los traductores o estas inteligencias artificiales, sino que todo lo hago pues lo hago a mano, podríamos llamarlo así. Ahora sí que a inteligencia humana. Y pues nada, creo que ya es un poquito largo este video. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes por seguir aquí apoyándome y pues nos estamos viendo. Gracias.